Eh, Luciano es economista de la Universidad Nacional de Rosario, es actualmente diputado nacional, pero en su momento trabajó también de consultor en el sector privado. Fue jefe de estudios económicos de la consultora Miguel Ángel Broda, fue asesor en el Banco Central de la República Argentina, fue gerente de estudios económicos del Banco Ciudad, y durante la presidencia de Mauricio Macri en la Cámara de Diputados le tocó presidir la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es o la más importante o una de las dos o tres más importantes comisiones de- de la Cámara. Bueno, algunos de nosotros lo hemos escuchado al inicio de la pandemia, que lo invitamos a hablarnos cuando este grupo estaba en formación, y ahora lo tenemos una vez más ya con un panorama a lo largo del 2020 donde buena parte de lo que se había pronosticado, lamentablemente se está configurando, ¿no? Para mal, ¿no? Así que bueno, lo dejo con Luciano Laspina, un buen amigo. Muchas gracias, Juan, gracias por la invitación y es un placer estar acá y charlar. Yo tengo una presentación que voy a tratar de compartirla. La verdad es que cuando Juan me invitó a participar de esta charla, básicamente fue lo que hice fue de alguna forma es revisar algunas presentaciones que había elaborado en base a lo que era una literatura emergente allá por marzo o abril de este año, de economistas tratando de comprender lo que podía ser la macroeconomía de la pandemia, e incluso tratando de modelar cuál era la respuesta de política óptima, y cuando hablo de respuesta de política, hablo de respuesta de política económica y sanitaria al mismo tiempo, y revisando un poco la presentación mientras la preparaba para todos ustedes, he visto que las conclusiones y las intuiciones que estaban allí en los papers eran bastante exactas o bastante precisas de lo que podía ser un escenario macroeconómico en tiempo de pandemia y también relativo a lo que sería una cuarentena óptima en términos de balancear justamente ese trade-off, ese conflicto que hay evidente entre economía y salud, por más que haya sintonía fina que uno pueda hacer para reducir ese conflicto, hay evidentemente un conflicto entre la necesidad de confinar, aislar, limitar las relaciones sociales, humanas, etcétera, y el nivel de actividad económica, eso de ya. Y algunas de esas lecciones, de esos papers, creo que no aplicadas en la Argentina, también de alguna forma explican los resultados que se están obteniendo y que recién el doctor nos ilustraba. Entonces, déjenme empezar primero un poco planteando el contexto en el cual se está dando todo este fenómeno. Argentina está de alguna forma combinando una tríada, una trilogía de crisis que componen, a mi juicio, una tormenta perfecta en el ámbito social y económico. No las menciono por orden de importancia, pero evidentemente la crisis pandémica, de la cual probablemente nos vamos a concentrar ahora, una crisis macroeconómica que arrancó con las turbulencias cambiarias del año 2018 y se profundizó con la elección primaria de agosto pasado, básicamente por la profundización de la desconfianza respecto al futuro de la Argentina, y de la cual todavía no hemos podido salir a pesar de los esfuerzos para reestructurar la deuda, que fue una de las consecuencias que se generaron precisamente a partir de una sucesión de eventos macroeconómicos que Argentina no ha podido resolver. Pero esto se suma a una tercera crisis que está bastante más subdiagnosticada, me parece, en general, por la dirigencia política en general, que es precisamente una crisis estructural de crecimiento, digamos, ¿no? Que lleva ya más de 10 años a Argentina en una depresión que comenzó cuando el kirchnerismo dinamitó las bases para un crecimiento sostenido de largo plazo con una serie de políticas. Entonces, lo cierto es que hoy Argentina navega las tres crisis al mismo tiempo solapadas, y esto hace la situación obviamente mucho más vulnerable para la economía y mucho más crítica en términos económicos y sociales. En términos de la estrategia sanitaria, ahora voy a repasar algunos slides que ya lucen un poco viejos porque eran de papers que utilizaba yo mucho para razonar este escenario al principio de la pandemia.
es evidente que Argentina optó desde el principio por una solución de esquina en el trade-off entre salud y economía. Eso me parece que hoy ya caben muy pocas dudas de que Argentina se posicionó desde el principio como el campeón mundial del confinamiento. Al inicio, obviamente, esto generó buenos resultados inicialmente en materia de salud en la comparación internacional, y veíamos muchas veces a los funcionarios del gobierno, al propio presidente, tratando de hacer alarde de los buenos resultados en materia de salud, que obviamente se iban haciendo al costo de una muy profunda recesión que se iba gestando en la economía argentina, digamos, ¿no? Que explicaron, por ejemplo, una caída récord histórico del 19% interanual en el segundo trimestre, y, digamos, y un colapso del nivel de actividad que probablemente este año ronde los 12 puntos. Ahora voy a mostrar algunos números. En teoría esto iba a ser muy bueno en lo sanitario, pero obviamente se anticipaba destructivo en lo económico. El punto es que esto bueno en lo sanitario, al final del día, no queda demasiado claro. Y ahí podemos empezar a discutir un poco las cifras. Yo ahora voy a hacer algunas comparaciones internacionales. Lo cierto es que el confinamiento tan duro y prolongado nunca permitió del todo eliminar o aplanar totalmente la curva de contagios, como sí habíamos visto que eran los resultados y las dinámicas que se veían en otros países de Europa, por ejemplo, de la segunda ola, no me refiero a China o Japón, que fueron los países de la primera oleada, sino de la segunda oleada en Europa y en Estados Unidos. Ahí veíamos que los países, después de aplicar cuarentenas que rondaban entre 60 y 90 días, confinamientos muy duros, como los que aplicó Argentina durante mucho más tiempo, lograban de alguna forma empezar a aplanar sus curvas y en todo caso a descender la curva de contagios. Y al cabo de 60, 90 días veíamos a algunos países europeos, quizás con más ralentizado Francia, Italia, pero ciertamente a varios países, y Inglaterra también con algunas dificultades, a varios países europeos empezar a bajar la cuesta de curva de contagio y a flexibilizar las medidas de aislamiento social o restricciones sociales en general, digamos. O sea, la cuarentena o lockdown, como se dice en la jerga, o el aislamiento social, el distanciamiento social, que son las medidas, el resto de las medidas que ahora están más generalmente aplicadas en Argentina. Y lo cierto es que Argentina empezó, y esto era de algún punto paradójico, a generar medidas de flexibilización después de muchos digamos, de meses de cuarentena similar a lo de los países europeos, sin que la curva de contagio se aplanara. Es cierto, en niveles más bajos, desde niveles más bajos, pero sin lograr ese aplanamiento de la curva. Y yo, que no soy un experto, obviamente, en esto, y no me atrevo a hacer demasiadas conjeturas, estando el doctor antes que yo, entrando en los aspectos más sanitarios de la discusión, pero evidentemente cuando uno comparaba con países de Europa, algo había fallado acá que de alguna forma hacía la comparación tan distinta, ¿no? O sea, básicamente después de 120 días o entre 90 y 120 días, la mayoría de Europa, los países de Europa, incluso el propio Estados Unidos, que había tomado medidas más descentralizadas, no generalizadas, como había pasado en la Argentina, por ejemplo, empezaban como digo, a descender la curva y a flexibilizar la economía. Entonces, básicamente ahí hay como tres hipótesis de lo que puede haber de alguna forma, no digo fallado, pero diferenciado a la Argentina respecto a esos países. Lo primero es que quizás fue demasiado prematura. Hipótesis no probada, porque en general los epidemiólogos aconsejaban un ataque, digamos, anticipado a la cuestión sanitaria. Además hemos tenido casos como Uruguay, nuestro vecino, o el mismo caso de Nueva Zelanda y algunos otros casos que arrancaron con medidas muy duras, con muy pocos casos, y prácticamente lograron erradicar el virus. Obviamente el caso de Nueva Zelanda es el caso paradigmático, Australia lo consigue en menor medida, ahora tuvo un rebrote reciente, pero la mayoría de los países están empezando a tener rebrotes, como suele ocurrir en toda pandemia, ¿no? Hasta que se encuentra la vacuna, lo cual es obvio, ¿no? Con lo cual esa hipótesis es opinable, como todas las hipótesis que voy a dar. Después está en la cuestión de los factores sociodemográficos y culturales,
que ahí una explicación podía ser, bueno, los argentinos en general no cumplimos las normas, no nos caracterizamos por el cumplimiento estricto de las normas, y quizás el aislamiento después de los primeros días en los cuales había dado cierto resultado empezó a flexibilizarse de facto, y esto explicaba por qué la curva de contagio seguía en ascenso y sigue en ascenso hasta hoy. Y la tercera, que recién se mencionaba, es la diferencia con países de Europa, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es la poca profundidad de los testeos y los rastreos. Como recién se decía, la ciudad de Buenos Aires quizás haya sido la más profesional en el manejo de la crisis sanitaria en términos de las medidas que fue tomando y sobre todo de el testeo, fundamentalmente los barrios vulnerables, y el rastreo con las medidas de confinamiento, aislamiento que se tomaron desde el mismo principio, pero que además continúan hasta hoy, con la diferencia de que obviamente la ciudad de Buenos Aires convivía con un conurbano en los cuales todas estas medidas de testeo y rastreo eran prácticamente nulas, y entiendo que siguen siendo prácticamente nulas hasta el día de hoy. Entonces, naturalmente Argentina, por alguna de estas tres condiciones, o todas ellas, va camino, de alguna forma, hacia lo que se denomina el herd immunity, o inmunidad de rebaño, que es lograr que un porcentaje suficientemente alto de la población se contagie y eventualmente esto lo inmunice, y en la medida que hay mucha gente inmunizada, el virus encuentra, como todos sabemos ya a esta altura, que somos todos expertos, menos clientes a los quienes infectar, y la propagación del virus se hace cada vez más lenta hasta que empieza a caer. O la vacuna, que es la forma en la cual se termina una pandemia, o una pandemia sobre todo al final del día, digamos, ¿no? Sin la vacuna es muy difícil terminar con la pandemia, o lograr la inmunidad de rebaño, lo cual implicaría obviamente que, digamos, básicamente todo el mundo, una parte importante de la población global termine contagiada e inmunizada, al costo de muchas muertes de ya, ¿no? Encontré este slide que es un poco técnico, pero lo voy a resumir intentar resumir muy rápido, y lo he actualizado un poco las cifras, pero básicamente, obviamente, uno puede computar la inmunidad de rebaño en una epidemia en función del R de contagio, el famoso R0, que es cuánta, digamos, librado a su suerte, cuántos contagiados hay por cada infectado, ¿no? Ese es el Luciano, famoso... no está pasando las filminas, ¿eh? Yo lo Ah, veo congelada en la 1, ¿eh? ah, perdón. ¿Ustedes no ven eso? Bueno, vuelvo a Se ve salir. perfecto, pero en la 1, y ahí quedó. No, entonces vuelvo a compartir pantalla, a ver si puedo otra vez. Vamos a vuelta. Esperemos Ahí dos sí, segundos. ahí sí. Estás en la Sí, otra cosa, sí, el eso es dólar. otra cosa. Bueno, quedémonos. Pasamos a hablar del dólar, no está mal, ¿eh? No, vamos a ver acá. Vamos acá. Ahí se ve la pantalla. Sí, a ver, corre una a ver si pasa. Ahí Ahí, pasó. ahí está, sí, la trilogía que compone Bueno, la tormenta perfecta. Sí, exacto. Bueno, esto es lo que me refería, bueno, a las tres hipótesis digamos, por la cual la cuarentena aquí no surtió, al menos los efectos tan rápidos que surgieron en el resto de Europa y quizás en Estados Unidos. Y acá estaba precisamente en el slide de cuándo termina una epidemia, y bueno. decía que básicamente uno puede computar a partir del R de contagio, el R0, la tasa, con una fórmula que está ahí, asumiendo que la población es homogénea, no quiero entrar en tecnicismo, y además no soy experto, uno puede computar la tasa de herd immunity, o sea, la tasa a partir del cual el virus no encuentra clientes, y cuando no encuentra clientes va desapareciendo gradualmente. Los datos que habían surgido de China hablaban de un R0 de 2.25, y eso te da un herd immunity más o menos del 55%, que es bastante parecido a lo que creo yo, nos estamos acercando en la Argentina. Ahora voy a hablar un segundo de eso, a riesgo de ser un poquito osado. Después hubo algunos estudios que hablaban de un R0 de 5.7, es decir, que el virus puesto con total libertad no era el 2.25 que se había registrado al principio en China, sino más cerca de 6, lo cual el herd immunity se alcanza, o la inmunidad de rebaño se alcanzaba con un tremendo 82%.
esto fue lo que de alguna forma cambió las estrategias que venían siguiendo Merkel en Alemania o Boris Johnson en Inglaterra, o Boris Johnson en Inglaterra, que de alguna forma al principio decían, bueno, tendremos que contagiarnos e inmunizarnos y no queda otra alternativa, y después empezaron a ir hacia medidas mucho más duras porque se dieron cuenta que el herd immunity quedaba eventualmente mucho más lejos. Es historia vieja, pero lo que muestro acá, a ver, me quiero un poco más abajo, digamos, si le hago caso a lo que alguna vez han dicho los expertos respecto a que por el número de asintomáticos que tiene esta enfermedad, uno debería multiplicar por 10 el número de contagios registrados oficialmente. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene algo así como 1.2 millones de gente que ha sufrido la enfermedad. Si tomo los 122.000 contagios oficiales que hay aproximadamente hoy, lo multiplico por 10. Tengo mis dudas respecto a esta multiplicación por 10, que en algún momento la explicó el ministro Fernán Quirós, y se ha dicho bastante en varias discusiones, pero si nos atenemos a ese cómputo, hoy el 41% de la población de Ciudad de Buenos Aires tuvo algún contacto con la enfermedad. Y por tanto eso explica por qué la Ciudad de Buenos Aires empieza a aplanar la curva, digamos, ¿no? Porque evidentemente está muy cerca, o si no, ya alcanzó y superó probablemente la inmunidad de rebaño. Recordemos que con medidas de aislamiento, ese R de 2,25 eventualmente puede ser más bajo, digamos, ¿no? O sea, después no quiero entrar en esa discusión, pero si uno pone, digamos, cambia hábitos culturales, por ejemplo el barbijo, etcétera, obviamente la capacidad de contagio del virus, dado los barbijos, eventualmente es más baja de lo que sería si la gente no tuviera esos hábitos sociales. Pero bueno, lo que quiero decir, en el conurbano, la misma cuenta me da, a riesgo de errar por mucho, me da casi el 36% de la población que ha tenido algún tipo de contacto con el virus, ¿no? Lo del AMBA no sé si lo llegué a actualizar. Pero lo que quiero decir es que evidentemente nosotros estamos yendo muy gradualmente hacia la inmunidad de rebaño, o básicamente la vacuna. Evidentemente eso es un poco la estrategia que se ha seguido, que yo la definiría en la siguiente forma. Evidentemente Argentina aplicó una cuarentena del primer mundo para una economía del tercer mundo, y esto es básicamente lo que uno puede decir. Pero además, como recién se decía, no necesariamente en todos los lugares se aplicaron las estrategias que sí aplicó el primer mundo, fundamentalmente Alemania, los países que han sido más eficaces en el combate a la pandemia, que tienen que ver con el rastreo y los testeos. Lo cual hace todo el combo mucho más complicado en materia económica y sanitaria. Lo que voy a mostrar ahora, creo yo, son los mejores gráficos que yo encuentro para poder tener una visión que combine economía y salud en un mismo gráfico. Lo que tienen, gastemos unos minutos en entender este gráfico porque vale la pena. Lo que tiene en el eje vertical es el nivel de actividad, igual 100 en el momento previo a la pandemia, y obviamente hacia abajo va cayendo, ¿no? Y en el eje horizontal, la cantidad de días que se necesitan para duplicar casos, dado que es básicamente la dinámica epidémica. En general, los epidemiólogos, y ahí está marcado con una línea punteada, consideran que alrededor de 19-20 días el pico de la dinámica pandémica empieza a entrar a una zona un poco más controlada. Esto tiene que ver con la velocidad en la cual se van curando los pacientes y por tanto generando candidatos para la inmunidad de rebaño. No importa, no quiero entrar en esa discusión que no viene al caso, pero sí lo que viene al caso es mostrar que cuando vos te movés hacia el cuadrante noreste, o sea, hacia la derecha y hacia arriba de la pantalla, estás mejor. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad tiende a recuperar el nivel precrisis y la cantidad de días para duplicar casos va aumentando, digamos, ¿no? ¿Qué casos tenés ahí, a ver, como para ver de ejemplos? Y ahora voy a ir a Estados Unidos, algunos que son más conocidos. Vamos al caso de Italia, que es esa línea medio marroncita que hay ahí.
El gráfico también incluye, además de combinar el nivel de actividad con los días para duplicar casos, o sea que de alguna forma combina economía con dinámica pandémica o epidémica, la cantidad de días desde el inicio de la epidemia, 199 días en el caso de Italia, y también ahí mismo la cantidad de muertos por millón de habitantes, ¿ok? Que en el caso de Italia, como ven, es muy alta, es 589 muertos por millón de habitantes, que debe estar, creo yo, entre las más altas del mundo. Creo que la más alta es Bélgica, creo que segundo está Gran Bretaña, y bueno, y debe andar tercero por ahí Italia. Ahora voy a ver algún número de Gran Bretaña como para repasar esto, pero está entre las más altas del mundo, que obviamente tuvo que ver con que la velocidad inicial, digamos, que sufrieron los países europeos, no solo generó una crisis epidémica, sino fundamentalmente una crisis sanitaria, que es el colapso de la oferta sanitaria, que es las imágenes tétricas que vimos, lo vimos en Nueva York, lo vimos en Lombardía, y también algunas escenas en otros lugares de Francia o España. El punto es que, digamos, sea porque justamente la dinámica epidémica va encontrando cierta inmunidad de rebaño, como es el caso de Italia, o por ejemplo el caso de Noruega, que es la línea celeste, tuvieron una buena política sanitaria de testeo, rastreo y aislamiento, podemos ver dos casos en los cuales hoy el nivel de actividad, fíjense otra vez, Noruega e Italia, que son las dos líneas más al noreste del cuadrante. Ahí tenés, está más o menos entre 183 días Noruega, 199 días Italia, desde el inicio de la pandemia, uno con muy baja mortalidad, como Noruega, y uno con muy alta mortalidad, como es Italia. Pero cuando uno mira la foto al final del día, estos dos países pasaron lo peor, digamos, de la crisis sanitaria, pero obviamente no la pandemia, porque la pandemia, como voy a mostrar recién, la recurrencia en las pandemias es un fenómeno habitual, digamos, son las segundas olas que además suelen ser bastante más, por lo menos en la gripe española fue así, más destructivas que las primeras. Déjenme avanzar un poquito, o sea que Europa de alguna forma superó la crisis sanitaria, pero obviamente no la pandemia, por eso ahora tenemos otra vez a Madrid entrando en confinamiento, y hay rebrotes que van y vienen, la propia Australia, creo que por acá lo tengo también, tiene dinámicas parecidas. Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí está también Inglaterra, Nueva Zelanda, que es el caso del libro de texto, junto, creo yo, con Uruguay, son muy parecidos, hasta creo que en el gráfico que voy a mostrar en un minuto comparten el color rojo. Fíjense el caso sí, justamente, bueno, Nueva Zelanda está obviamente con 160 días para duplicar casos y una tasa de mortalidad muy baja, de 5 decesos por millón de habitantes. A diferencia de, por ejemplo, y fíjense que el nivel de actividad también está prácticamente recuperado, ¿no? El caso de Australia, que es la línea marroncita, ahí lo que ven es esa vuelta atrás, o sea, Australia se fue corriendo con el paso de los días, hubo una caída muy grande inicial, como todos los países que aplicaron medidas muy duras de cuarentena al inicio, como aconsejaban los manuales, más que los manuales, los papers que se improvisaban sobre la pandemia, o la macroeconomía de la pandemia, o el manejo de la pandemia, medidas muy duras. Después empezaron a salir flexibilizaciones en el confinamiento y mejora del nivel de actividad a medida que obviamente la pandemia, el número de días para duplicar casos se iba aumentando. Australia, lo que ven ahí tiene ese retroceso que la pone otra vez alrededor de los 40 días para duplicar casos, desde haber llegado prácticamente a 100 días para duplicar casos en algún momento. Ese es el segundo rebrote que ahora tuvo Australia, que está revisando un poquito su estrategia. El caso como decía, de Inglaterra o del Reino Unido, que es la línea celeste, hace 179 días que ingresó en esta dinámica, está muy golpeado en lo económico, casi 10% de caída respecto al nivel de actividad. Aclaro que ese nivel de actividad son una proxy del nivel de actividad que se hace de acuerdo a los índices de movilidad de Apple y Google, que son muy buenas proxies del nivel de actividad de las economías. Así que la fuente general de estos gráficos, lo recomiendo, es este proyecto en Lujan Academy, que dirige además Michael Spence, que es un premio Nobel de Economía que estuvo hace algunos años
visitando la Argentina. Pero el punto que quiero mostrar acá es que, bueno, lo tienen ahí a Reino Unido muy golpeado, con 624 muertos cada millón de habitantes, muy golpeados en términos de nivel de actividad, pero fuera de una dinámica, digamos, con la dinámica pandémica bajo control, por decirlo de alguna forma, en la medida en que está alrededor de 130 días para duplicar casos. Estados Unidos está en un punto intermedio, está un poco mejor en nivel de actividad respecto a lo que es Gran Bretaña, un poco mejor, no mucho. Está un poco mejor en el número de muertos en la línea azul oscura, pero tuvo una caída inicial mucho más baja, digamos, ¿no? Digamos, porque obviamente Trump, primero por ser un estado federal, las políticas eran descentralizadas, a diferencia de otros estados unitarios donde las políticas se definían prácticamente manu militares del gobierno nacional, que es un poco lo que pasó en Argentina, creo yo, ¿no? Esa fue la gran diferencia con México, Brasil o Estados Unidos, donde las decisiones del manejo de la pandemia fueron descentralizadas desde un comienzo. En Argentina, el manejo de la pandemia fue centralizado al inicio y ahora que estamos entrando en una fase más complicada por el número de contagios, sobre todo en el interior del país, se empieza en una fase descentralizada, digamos, ¿no? Digamos, Argentina en eso ha probado ser bastante poco sistemático, aún en medio de esta crisis. Lo cual provocó, como ya dije antes, que obviamente Argentina cerrara todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, cuando los casos estaban muy concentrados en la ciudad de Buenos Aires, y generó la paradoja de que obviamente hundió a toda la economía en una recesión, y ahora que la ciudad de Buenos Aires empieza a salir, que era el epicentro de la pandemia, Rosario, que viene de sufrir una cuarentena muy prolongada, después flexibilizó, pero se ha comido una recesión muy grande, ahora tiene que entrar obviamente en confinamiento total, porque están subiendo muchísimo los casos en la ciudad de Rosario en particular, y en la provincia de Santa Fe más en general. Bien, esto es Estados Unidos. Si yo pongo Argentina en términos voy a ver, acá lo que les muestro es Latinoamérica, y voy a mostrar pros y contras de Argentina. El caso rojo es Uruguay, que es nuestra Nueva Zelanda, digamos, del Río de la Plata, por decirlo de alguna forma. Tiene 179 días, está casi en 100 días, 90 días para duplicar casos. Ahí, como ven, tiene como una pequeña vuelta atrás en la dinámica pandémica, de 90 a algo más cerca de 80 días para duplicar el caso, y tiene muy pocos muertos por millón de habitantes, apenas 13, comparado con Argentina, que tiene 239, o Brasil, que tiene 613, que la línea es celeste. Pero si uno compara, es muy difícil cuantificar o medir una estrategia sanitaria cuando uno habla de vidas que hay en el medio, digamos, ¿no? Obviamente, en el caso de Uruguay, la estrategia sanitaria y económica sanitaria fue muy superior a la Argentina, porque tanto en nivel de actividad, como en días, como en dinámica pandémica, como en los costos en términos de fallecimientos, Uruguay nos saca una amplia ventaja. En el caso de la comparación con Brasil, la cuenta es menos clara, porque ahí tenemos que comparar actividad económica y dinámica pandémica con el número de fallecidos. Nosotros tenemos 239 cada millón de habitantes, aproximadamente 240 cada millón de habitantes. Brasil tiene arriba de 600 muertos por millón de habitantes. Pero cuando uno mira la dinámica pandémica del nivel de actividad, Brasil obviamente ya prácticamente recuperó su nivel precrisis y está con una dinámica pandémica bajo control, digamos, casi 50 días para duplicar casos. Cuando la academia... digamos, cuando este reporte, que lo chequeé hace algunos días, habla de Argentina, está la frase que ahí puse, digamos, para repetirla casi literalmente. Argentina no puede todavía controlar la epidemia después de más de 6 meses de contracción económica. Los días para duplicar casos están dando vuelta alrededor de los 30 días, lo cual no es suficiente para avanzar a una zona más segura de la dinámica económica o pandémica, digamos, ¿no? De la economía de la pandemia. Esto es un poco la conclusión general, o sea, Argentina está muy golpeada en el nivel de actividad, tiene una tasa de mortalidad relativamente elevada, según con quién se la compare, digamos, obviamente, ¿no? Con Uruguay mucho más, con Brasil menos, pero tampoco es un caso
que uno podría decir ha sido tremendamente exitoso en materia de fallecimientos, porque, y creo que este número todavía no tiene las correcciones que se han ido haciendo en los últimos días retroactivas. Pero lo que quiero decir es que cuando uno mira esa comparación, Argentina todavía no sale de una zona de riesgo en términos de dinámica pandémica, sobre todo ahora en el interior del país, donde está empezando a acelerar, está muy golpeada en materia de nivel de actividad, y eso no ha sido a costa de bajar muchísimo, sustancialmente, la tasa de mortalidad, como uno esperaría, dado que tenés un costo económico y que la pandemia de alguna forma, o tenés la dinámica bajo control o tenés la economía bajo control. Acá no está ninguna de las dos cosas, y el costo en materia de fallecidos es relativamente elevado cuando uno lo compara con otros países. No así con los países que han sido golpeados más duramente, obviamente, como el caso de Brasil, de Estados Unidos, Italia, Francia, España. Cuando miro acá, revisando un poquito lo que decían estos papers, allá son papers, fíjense, del 13 de abril que usaba en mis presentaciones cuando arrancó toda esta discusión, precisamente para tratar, los papers trataban de calibrar con modelos de optimización dinámica, alguna suerte de equilibrio entre salud y economía, digamos, ¿no? Obviamente estos papers parten de la base de tratar de evaluar las vidas y tratar de minimizar los costos en términos de vidas y en términos económicos. Son modelos muy técnicos, no voy a explorar, pero la mayoría de las conclusiones de esos papers eran que las medidas de cuarentena, de confinamiento, digamos, de cuarentena o bloqueo, no debían extenderse por mucho más allá de los 100 días, digamos, ¿no? No voy a entrar en detalle porque es muy compleja la dinámica, pero lo que ven ahí es básicamente la intensidad. Esas curvas muestran la intensidad, el panel de la izquierda muestra la intensidad de las medidas de mitigación, la curva de contagios con o sin medidas de mitigación. La curva negra es sin medidas de mitigación, y las otras dos curvas son con distintas medidas de mitigación. Bueno, cuando los papers calculaban esto, básicamente lo que proponían es aproximadamente el 50% de los sectores de la economía, aproximadamente por 100 días, gradualmente reduciéndose. Eso debían durar las medidas de confinamiento, ¿no? Y este es otro paper parecido, no quiero entrar un poquito tanto en los detalles porque tiene ciertas complejidades, pero básicamente también, básicamente lo que proponían estos papers era limitar aproximadamente el 40% de los sectores no esenciales en cuarentena por un plazo de aproximadamente 100 días, ¿no? O sea que apenas el 28% de una economía digamos, típica esté en cuarentena por al menos, por aproximadamente 100 días, ¿no? Y esto iba reduciéndose en el tiempo. ¿Por qué lo planteo esto? Justamente porque Argentina ha tenido una de las cuarentenas más prolongadas y duras del mundo, y que está muy por encima de lo que aconsejaban la literatura, por decirlo de alguna forma, de manejo de la pandemia al principio, para no exagerar los costos económicos, ¿no? Ahora, obviamente, cuando uno imagina el comportamiento de la macroeconomía durante una pandemia, es lo más parecido a una que yo llamaría una dinámica de stop and go. Obviamente uno va frenando la economía cuando hay un pico epidémico, después la epidemia tiende a moderarse, y ahí las flexibilizaciones aparecen, pero cuando uno flexibiliza es muy probable que tenga un segundo rebrote. Bueno, en esa dinámica de stop and go está hoy de alguna forma Europa, o algunos países, como mostré recién, Australia, o varios países que han vuelto a retrotraer sus medidas de confinamiento, de cuarentena, etcétera, ante un segundo rebrote. Argentina es como que nunca terminó de salir. Hubo algunas medidas, si ustedes quieren, en el interior, ahora voy a mostrar algunas diferencias, obviamente, entre AMBA y el interior, pero que más bien no responden a la dinámica epidémica, sino que habían entrado en una cuarentena muy dura al principio, que después se fue relajando cuando había muy pocos casos,
y que ahora que los casos empiezan a ser efectivamente más pesados o más acelerado el crecimiento de la curva, por ejemplo, en el caso de Santa Fe tiene un R de contagio de arriba de 1.2, que es una dinámica bastante peligrosa, explosiva, y su oferta sanitaria está muy tensionada por estos días, tanto en el sector privado como en el sector público. Digamos, en realidad empezó a flexibilizar básicamente porque se fue agotando de alguna forma la paciencia social esperando que de esto se saliera, no porque se haya de alguna forma eliminado la pandemia. Obviamente el gobierno de la provincia de Santa Fe o otras provincias dicen, bueno, utilizamos esos días para mejorar la oferta sanitaria. Bien, lo cierto es que ahora recién empieza ya la pandemia más dura, o la dinámica pandémica más dura, epidémica, y están entrando ahora con medidas muy duras de confinamiento. O sea que en Argentina es como que de alguna forma nunca tuvimos ese stop and go, básicamente porque muy concentrado en el AMBA hemos ido flexibilizando gradualmente con una curva de contagios en ascenso, que yo creo que sirvió para evitar el colapso sanitario, y esto hay que decirlo, y fundamentalmente el trabajo hecho en la Ciudad de Buenos Aires me parece que fue muy útil en ese sentido, pero otra vez, al costo de un costo económico obviamente muy elevado. No voy a hablar en española porque es conocido, pero sí básicamente es que uno cuando imagina esto en la Argentina, más allá de que cuando arrancó esta discusión la vacuna era todavía impensada, digamos, ¿no? Con lo cual no sabíamos bien cuándo iba a venir. Ahora tenemos un horizonte en el cual se supone que en algún momento del año que viene podrá aparecer una vacuna y de ahí lentamente el proceso de vacunación de la población, sacarnos de estas pesadillas, pero hasta que tanto eso no ocurra, vamos a convivir obviamente con una economía que va a transitar por esta suerte de stop and go, al menos a nivel regional, como estamos viendo en estos días con flexibilización en la Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA y restricciones más duras en el resto del país. Cuando uno imagina cómo es la dinámica del nivel de actividad a lo largo de una pandemia, acá los autores, estos que mencionaba recién, Michael Spence y otros, ahí cito la fuente, imaginan como 5 fases, digamos, de la pandemia, ¿no? Básicamente las 2 primeras fases son el inicio de la pandemia con las medidas de confinamiento, después una suave recuperación, digamos, a medida que la epidemia se desacelera y la economía empieza a adaptarse al nuevo escenario, y una parte de recuperación, digamos, que es básicamente cuando la epidemia está contenida, y la economía empiezan las medidas de flexibilización y la economía empieza básicamente a normalizarse. Pero el nivel de actividad se recupera por completo el día de la última etapa, que como se ve ahí muy chiquito, es la etapa de la vacunación generalizada, digamos, ¿no? Cuando da por concluida la economía de la pandemia en esta estilización que hacen los autores. Y si uno mira el mundo, se ha movido muy en esa línea, obviamente no llegando a la última fase, que es la de la vacunación, estando yo diría en la fase previa, estamos acá en la fase de recovery, lo que se llama acá esta fase de recovery, donde la epidemia se empieza a estar contenida a un bajo nivel, y la economía se recupera. Y fíjense que todo el mundo está de alguna forma en esa situación. Argentina, otra vez estoy acá trabajando con Google Mobility Report, que son muy buenas proxies de nivel de actividad. Argentina está como en mitad de tabla, si ustedes quieren ahí, depende con quién te compares. Está mejor que Chile, por ejemplo, está mejor que la línea verde, que es esta verde, creo que es Australia, no, Australia está mejor que eso. Bueno, Argentina es la línea negra, la azul creo que es Colombia o España, no se ve muy bien el gráfico, pero estamos ahí a mitad de tabla, digamos, ¿no? Obviamente estamos peor que Alemania, y algo mejor que México, digamos. En general Latinoamérica ha estado bastante golpeada. El punto que hago es que, tal como se esperaba, digamos, la normalización económica no va a llegar hasta que obviamente llegue
la vacuna, que es el momento en el cual uno se encuentra liberado. Si uno mira lo que pasa en Argentina, después de las medidas de confinamiento de marzo y abril, las medidas más duras, empezó una normalización que se ve mucho más rápida en el interior del país, que abandona más rápido las medidas de la cuarentena, y en la zona del AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, todavía muy por debajo. Pero si se fijan sobre el final de este gráfico, que es bastante irregular, la línea gris que se había acercado al nivel de actividad allá por agosto, en los últimos días, digamos, durante agosto y fundamentalmente los primeros días de septiembre, que es hasta donde llega este gráfico, empieza otra vez a declinar esa línea gris clara, que es el interior, básicamente porque ahora empieza a normalizarse el nivel de actividad en la zona del AMBA, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, y empieza a endurecerse en el interior del país. Con lo cual, esto de alguna forma va siguiendo la misma lógica que está planteada en los papers anteriores que mencioné. Lo que muestro acá es, básicamente en el eje horizontal es el número de muertes por millón de habitantes, y en el eje vertical es la pérdida económica, por decirlo de alguna forma, la caída respecto al año pasado, ¿no? Argentina está acá, es este punto rojo que está acá, espero que se vea el cursor, está como, digamos, en el cuadrante equivocado, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no está... Se ve el cursor, se ve. Ah, perfecto. Argentina está acá, obviamente está mejor si ustedes quieren que países como España, Italia está un poco mejor ahora en nivel de actividad, pero está peor en tasa de mortalidad, Francia, México, o sea que uno, para ser objetivos, uno no podría hacer un juicio de hoy con esta foto, todavía lo que se ve hasta acá, diciendo que la estrategia argentina evidentemente no fue exitosa, porque eso sería ubicarnos en este cuadrante, ¿no? Qué sé yo, hay países que no han tenido prácticamente impactos y otros que yo, Japón está acá, por decir alguno, Grecia, Australia también está acá arriba en el cuadrante, con una pérdida menor. Suecia está aquí también medio en un cuadrante intermedio, o sea, con poca pérdida económica, pero con mucha tasa de mortalidad. Brasil lo mismo en este cuadrante, ¿no? Son países que han tenido políticas por ahí más laxas en lo económico, en lo sanitario, y por tanto han tenido menos costo económico, pero el costo de una mayor tasa de mortalidad. Y después tenés países como, Bélgica, que está muy discutida, la estrategia de Bélgica ha tenido obviamente una tasa de mortalidad mayor, pero también está teniendo un impacto importante sobre el nivel de actividad. Y después están los países que son básicamente los europeos, por decir de alguna forma, Italia, España y Gran Bretaña, que son países que tienen una tasa de mortalidad muy elevada por el colapso del sistema sanitario. Son básicamente los países que los tomó por sorpresa, digamos, la pandemia, y que atacaron tarde las medidas. Entonces la tasa de mortalidad está muy concentrada, obviamente, en los primeros meses, hasta que pudieron poner la pandemia bajo control. Así que yo diría, Argentina está ahí en el cuadrante equivocado, en este cuadrante que está acá, no es un cuadrante bueno, compara mejor contra Chile, Ecuador, por ejemplo, Perú y Bolivia, que están acá, muy golpeados también por el desmanejo sanitario, pero porque son países precisamente que tuvieron una actitud más laxa, similar a los europeos, si ustedes quieren, y eso generó un colapso sanitario, sobre todo en los primeros meses de pandemia, y todavía hoy les pega muy fuerte en el nivel de actividad. Así que yo diría, este es un poco el resumen de dónde está parada Argentina. Yo creo que Argentina, cuando terminemos el año, y acá voy un poquito a hablar más allá de lo que pase, digamos, con la dinámica pandémica de aquí a fin de año, o aquí al año que viene que aparezca la vacuna, Argentina enfrenta un escenario duro, básicamente porque aplicó una cuarentena muy dura y prolongada, porque tiene muy pocos márgenes de maniobra en términos fiscales y monetarios para hacer políticas contracíclicas, porque tiene una gran participación del trabajo informal, que hace que que la cuarentena pegue muy fuerte en los sectores, digamos, informales y cuentapropistas, y porque además no tiene crédito, digamos, ¿no? Lo cual ha llevado al gobierno a tener que dar enorme cantidad de subsidios a las empresas, aunque el crédito es muy bajo para hogares, empresas y también para los propios gobiernos,
lo cual hace más difícil de sencillar hasta que aclare. Cuando uno mira el ranking global de caída del PBI según el FMI, esto está a junio, Argentina está top 6, con una caída que en aquel momento se proyectaba casi en 10%, para Argentina va a caer este año entre 12 y 13. Si me fijo el ranking de la OCDE de caídas del PIB en 2020, perdón que pasé muy rápido el otro, pero ya es más viejo, vuelvo, perdón, para los que no pudieron ver, estoy acá en 2020, Italia, todos estos países se esperaban caídas mucho más brutales al principio y Argentina más moderadas. Hoy la OCDE básicamente, si ustedes miran esto acá, prácticamente está poniendo a Argentina número 1 en el ranking, si no me equivoco, una caída de 11.2, el propio Ministerio de Economía proyecta 12 puntos de caída este año, la ley de presupuesto, y si ven, es de las caídas que yo veo acá, la más alta del planeta. Solo compara con India, 10%, e Italia, muy golpeado también, 10%. No veo acá Gran Bretaña, que es otro país también muy golpeado. Pero fíjense, y con México, que también cae 10%. O sea que Argentina probablemente esté número 1 en el mundo de caída por las condiciones que acabo de mencionar, que la hacen extremadamente vulnerable. Y con esto cierro, Juan, básicamente cuando uno mira las implicancias de esta trilogía que compone una tormenta perfecta y este manejo sanitario que ha sido bastante duro, como dije antes, aplicando una cuarentena europea para una economía latinoamericana, lo que uno ve es que este año es la línea roja, la caída acumulada desde el segundo trimestre del 2018, donde empieza la recesión en Argentina, prácticamente supera la caída registrada desde el segundo trimestre del 98 hasta la gran crisis del 2001, hasta el segundo trimestre del 2002, cuando toca fondo la economía. De modo tal que en términos socioeconómicos, las consecuencias de esta pandemia, sumada a los dos problemas coyunturales, uno y estructural el otro, que arrastra la economía, están generando una crisis económica, social, de dimensiones similares a las que sufrimos durante el 2001-2002, con un aditamento que también debemos recordar, y con esto sí creo que termino, que es que todo el conjunto de políticas de asistencia a hogares y empresas que ha generado el gobierno empujó el déficit fiscal a cerca de los 10 puntos del producto, totalmente o prácticamente financiado con emisión monetaria, lo cual ha llevado a la expansión monetaria que muestra ese gráfico en términos del producto a casi 7-8 puntos del PBI de expansión monetaria, digamos, ¿no? Es una cantidad de pesos enorme este año, que ya lleva 2 billones de pesos, o sea, billones son millones de millones nuestros, ¿no? En los últimos 12 meses, y que está generando las presiones que todos estamos viendo sobre los mercados del dólar paralelo y las reservas fundamentalmente, y poniendo a la Argentina y al gobierno en una encrucijada muy complicada que podría llevar eventualmente a una devaluación, una aceleración de la inflación, sumándole un condimento dramático a lo que es ya una situación de por sí extremadamente dura en lo económico y en lo social. Con esto termino, Juan, y estoy abierto a preguntas, así no monopolizo tanto el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, muy, muy completo, muy elaborado.